Vale, F. Entonces estábamos diciendo que hoy, a día 3 de junio, viernes 3 de junio, tú como principal perjudicado, afectado de toda esta situación dramática que estás viviendo hace ya más de 3 meses, tú no has tenido acceso a las No, públicas. justo el 26 de junio, hacen los 3 meses. Claro, pero digo, bueno, casi 3 meses, ¿no? Pero digo, estoy hablando de que en definitiva, después de casi 2 meses y medio, 3 meses, estamos Entonces, hablando de que tú todavía no tienes acceso a las pruebas médicas que te hicieron el día de la agresión. no, no Y tengo absolutamente nada y estoy en un vacío que me genera totalmente ansiedad, un nivel de estrés tremendo. Yo tuve pues que ir a la psiquiatra para que me diera medicación porque no puedo dormir, con pesadillas continuas todas las noches hasta el día de hoy. Eh, Tuve que, pues eso, cambiar la cerradura de casa de arriba y de abajo, los bombines. Y después de esto, pues me tocó ir a declarar después del recorrido. Estuve declarando 4 horas allí en la policía. Yo les llevé más pruebas, les llevé mis vaqueros que estaban hechos súper mojados. Eh, Les llevé 2 paraguas que me encontré en casa, pelos que vio la policía científica, de mujer largos que estaban en mi cama, que estaban por toda la casa. Y bueno, cuando llegué a declarar, esta persona pues entró en un nivel de estrés y de ser déspota y desagradable y decir, ¿y ahora qué hago yo con esto? ¿Por qué me traes esto? Esto lo tendría que haber tomado la policía científica, ya tomó bastantes pruebas en tu casa. ¿Yo qué voy a hacer ahora con estas pruebas, con estos paraguas? Es que, madre de Dios, es que, chico, es que me lo pones cada vez más difícil. Yo es la ahora qué misma hago con persona que acudió a la reconstrucción, no entiendo. sí, que estuvo conmigo en el recorrido y a la hora después de yo ir a declarar nuevamente para esclarecer una declaración totalmente pues coherente y ya más concisa de todo, y, pues fui, le llevé todas estas pruebas, yo les llamaba continuamente para decirles, mira, ahora me acuerdo de esto, ahora me acuerdo de esto, me hace faltan tantas cosas más de casa, y me decían que no podía ir a ampliar tanto la denuncia, que porque eso atrasaba totalmente la investigación, cuando yo les llevaba todas estas pruebas para que ellos pudieran avanzar en la investigación. Y me decía que no podía aportar tantas pruebas y que no podía ampliar la denuncia tantas veces. Esto es Jefatura Nacional de Policía, la jefatura de la Policía Nacional aquí en Madrid, entiendo, ¿no? Sí, Pero la duda es, ¿y a todo esto nadie de la administración pública ha hecho un acompañamiento psicológico durante este proceso? no. Dígame, ellos me dieron un número de teléfono y directamente me dijeron que atendían únicamente a mujeres y ya ahí ya no pude tener acompañamiento psicológico hasta un mes pasado, que después cuando fui a hacer esa declaración me dieron el teléfono de crisis allí mismo en la policía, el cual llamé y me dijeron que solamente atendían a mujeres. Ellos me dieron números telefónicos de varias asociaciones, ¿vale? Una de LGTBI, el cual no me tomaron ni la declaración,
ni me pidieron declaración, sino que me dieron una cita psicológica telefónicamente al 30 de mayo. Y luego sí tuve ya una asociación que ya se involucró, me dio cita ese mismo día con trabajadora social, al día siguiente con psicólogo y después con la abogada, que es la que se está encargando de pedir todas estas pruebas al juzgado. Y es una Eh, asociación sin fines de lucro, pero que no tiene que ver con la Administración Pública de la Comunidad de Madrid, entiendo. sí, eso es. Y Pero luego, que sí, si no mal recuerdo es la Asociación Respeta, ¿verdad? no, hay una, esa es la de acompañamiento a víctimas, que Sí. es la que me está ayudando. Por eso es la que es la que te está ayudando en este momento, ¿verdad? Sí, y hay la otra asociación que tengo la psicóloga y el abogado, se llama FAMUBI. ¿Lo puedes repetir, por favor? FAMUBI. Vale. Y una cosa, y este caso lo pusiste en manos del Observatorio LGTBI de la Comunidad de Madrid? Sí, pero no o sea, llamé, me dijeron que estaban colapsados y que me iba a llamar el abogado y hasta el día de hoy pues no me han llamado ni he tenido apoyo de ninguna asociación LGTBI. Vale, una última cosa, Efe. Quería preguntar, ¿en qué estado se encuentra? ¿Qué te están diciendo? Porque, claro, estás después de casi 3 meses, 2 meses y medio, sin acceder a los resultados de de las periciales médicas que te hicieron. ¿En qué proceso está a nivel judicial, procesal? ¿Qué es lo que te está diciendo la abogada que, como bien dices, te lo ha puesto una asociación LGTBI que no tiene nada que ver con con la Comunidad de Madrid? ¿Qué es lo que te han dicho? Mira, me llegó un comunicado del juzgado pasado un mes de mi caso de que se iba a archivar mi caso porque la policía no había dado ningún sujeto ni tenía pues como pruebas que había aportado al juzgado y que por el cual se iban a archivar mi caso. La abogada hablé con ella inmediatamente, ella recurrió esta sentencia, pero no le hablan del tiempo, lo tuvo que recurrir varias veces y ya hasta el día de hoy me le contestaron, tengo que ir este mes a hacer el apoderamiento en Plaza de Castilla ante el juez para afirmar que la abogada y el procurador de esta asociación FAMUI me, me iba a hacer el asesoramiento, acompañamiento legal y que ellos eran los que me iban a representar y ya a partir de ahí les iban a dejar a tener acceso al proceso legal para ver qué es lo que había pasado con mi caso, qué ha hecho y qué no ha hecho la policía y qué me han dado y las pruebas médicas. A partir de esto te cuento una cosa, yo me tuve que ir de Madrid porque no podía estar, tenía miedo al salir a la calle, tenía miedo a estar en casa, tenía malas pesadillas continuas, yo estaba en shock absolutamente, yo salía a la calle y era como estaba en blanco, me quedaba paralizado muchas veces, estaba en casa y iba a un sitio y resulta que lo que iba a hacer era otra cosa, un miedo aterrador, una sensación y una impotencia de ver que no tenía acompañamiento ninguno, de que estaba en un vacío legal, de que iban a archivar mi caso, por lo cual mi nivel de ansiedad aumentó. O sea, todo un shock hasta el día de hoy, o sea, de que ver de que todo va tan lento y de que en mi caso
me da a mí la sensación de que no le han tomado la importancia que debería haberse tomado, porque, porque tras la policía tener ya yo encontré los emails de los dispositivos y de las cajas de las referencias de los otros dispositivos, se los llevé a la policía para poder rastrearlos y me dicen que están a la espera de la autorización de un juez, que ya ha pasado un mes más o menos desde que me dijeron eso y el juez todavía no ha autorizado el rastreo de esos dispositivos. Entonces la policía no ha podido hacer nada, según me cuentan ellos, porque están a la espera de que ese juez les autorice prácticamente pues para ubicar esos dispositivos. Efe, mira, yo con todo lo que me has contado en estas dos partes de la entrevista, yo he llegado a la conclusión, entiendo tu situación en el sentido de que has tenido una agresión sexual, una agresión material a nivel patrimonial esa noche, y luego por todo lo que nos estás comentando, hay por un lado, un maltrato a nivel burocrático, a nivel procesal y a nivel administrativo que que no va acompañado, ¿sí?, de una asistencia psicológica, en este caso a la víctima, que eres tú, que a mí me parece lo más grave. Es decir, porque yo puedo entender que los plazos procesales o judiciales son los que son, los policías, los jueces, los fiscales tienen que investigar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. Pero la desidia, la falta de interés, la falta de asistencia de parte de la administración pública, un observatorio de la lucha contra el LGTBI, que es un organismo público que pagamos todos, que pase del asunto y que es el día de hoy que estás esperando la llamada de ese letrado del observatorio y que no ha dado señales, que no haya un acompañamiento psicológico tras una agresión, que te digan que solamente atienden a mujeres maltratadas, que pongan en duda el testimonio. Esto me hace acordar mucho a lo que estuvimos viviendo hasta hace muy poco, cuando las mujeres iban a las comisarías y ponían en duda los testimonios de violencia machista. Entonces, de verdad, creo que pone carne de gallina lo que nos estás contando. Y a todo esto, con la incertidumbre de que el caso pueda ser cerrado sin responsables y archivado el próximo 25 de junio. Entonces, Eso. yo de verdad agradezco tu valentía, tu coraje, tu confianza por contarnos a nosotros a día 16 tu experiencia, porque creo que el objetivo, entiendo yo, de tu denuncia es concienciar sobre qué desamparados estáis las víctimas, en este caso de agresiones sexuales, y bueno, y haremos un seguimiento, porque estaremos al tanto de qué es lo que está ocurriendo con tu caso, Efe. Vale, pues también quería comentarte una cosa que se me pasó al contarte todo esto. Yo al irme fuera de Madrid, acá a donde mi familia fuera, ¿vale? Cuando llegué del 6 al 7 de abril, que llegué allí pues a casa de mi familia, resulta que me despierto en la madrugada con un dolor tremendo, que no podía respirar y no podía estar ni sentado, ni tumbado, ni levantado. Un dolor increíble, inaguantable. No podía respirar, al inspirar no podía. Tuve que llamar al centro de salud, luego a emergencias, los cuales me mandaron una ambulancia. Me llevaron una ambulancia al hospital allí, a donde vive mi familia, y me llevaron a urgencias, me evaluaron y me hicieron analítica, me hicieron un electrocardiograma y me hicieron placas de tórax, los cuales obvió el médico forense tras el traumatismo torácico que tenía,
y resulta que tras la agresión, 14 días después, resulta que tenía los pulmones ocupados de líquido debido a la agresión y a los golpes que había tenido, por lo cual hay una mala praxis ahí que obviaron hacerme tras verme ese médico ponerse los golpes una radiografía de tórax para ver y curarse en salud de que no tenía absolutamente nada. Y yo después, pasados casi 2 meses, tenía una sensación en el recto de incomodidad y de como dilatación directo, que hubo también ese médico forense a hacerme una placa de abdomen a ver a nivel interno qué podía presentarse. Simplemente se limitó a lo externo y obvió lo interno, que después tuve secuelas y tuve que tener un mes de reposo relativo para que ese líquido de ese pulmón se reabsorbiese y pues eso también me causó muchas más secuelas, tanto físicas como psicológicas, al verme en una situación que no podía ni hacer deporte, que estaba allí fuera, pero que estaba totalmente como ido, o sea, fue también un golpe muy duro al ver que obviaron esas dos pruebas que me podrían haber hecho y que no se me hicieron y que obviaron tras ver que no había un desgarro pues anal como lo consideró el médico forense y que realmente pues internamente hubieron y yo tuve sensaciones de que hubo algo más. Es que, bueno, mira, Efe, yo de verdad es espeluznante todo lo que nos estás contando, maltrato, en resumen, maltrato físico, maltrato psicológico, maltrato burocrático, desidia, negligencia, se juntan un montón de cosas. Yo de verdad, el protagonista eres tú, vuelvo a insistir, gracias por confiar en nosotros. Seguiremos haciendo, estaremos atentos y seguiremos viendo la evolución de tu caso porque nos interesa de forma particular, obviamente, hacer un seguimiento de tu caso. Cuenta con nosotros para lo que sea y ya nos vas informando al respecto de cómo va evolucionando la situación y el procedimiento judicial. De mi parte, agradecerte nuevamente tu testimonio. Espero que esto pueda ir superando toda esta situación dramática, porque las secuelas, como bien dices, ya no solamente son las lesiones que te pudieron haber descubierto 15 días después de los hechos, sino las cuestiones, las secuelas que son, creo, todavía que persisten y perduran más en el tiempo, ¿no? Que son las secuencias mentales, las psicológicas, las motivacionales, porque son las que de alguna manera pues afectan tu día a día, ¿no? Es decir, más allá de que Claro, obviamente las lesiones corporales son tan dolorosas como las otras, pero obviamente el recordar y el tener que contar, yo sé que esto, el dar este testimonio no ha sido fácil para ti, porque es recordar todo lo que has vivido durante estos 2 meses y medio, pero yo te lo agradezco porque el objetivo, creo que esto lo hemos hablado F fuera de cámara, es concienciar sobre cómo de alguna manera las víctimas de agresiones sexuales están desamparadas en un contexto donde el discurso de odio y el discurso de homofobia pues campan a sus anchas. Así que bueno, yo de mi parte nada eso. más. Yo te agradezco muchísimo nuevamente. No sé si quieres agregar algo a lo que has comentado anteriormente. Sí, pues mira, Maximiliano, pues mira, yo realmente quise poner esto a la luz, ¿vale? Y con los medios y todo, porque ya es la segunda vez que me pasa de una agresión sexual. Yo de niño abuso de mi cura y ya eh, fue como una segunda reiteración, una segunda como un segundo daño que se sumó al yo esto de niño ya lo tenía superado, yo lo conté ya de adulto a mi familia y a todo lo que me había pasado y entonces se sumó esa segunda agresión sexual y dije,
basta ya, no más de abusos, no más de nada, y ya tengo que hacerme fuerte y tengo que hacer que esto salga a la luz, porque no puedo permitir que este tipo de gente esté por ahí libre a sus anchas y que de verdad, de que pasen estas cosas y de que me haya ocurrido una segunda vez a lo largo de mi vida, ya con mi edad, es ya como, mira, basta. Entonces, por eso te agradezco también a ti que me hayas tomado testimonio, porque esto no puede pasar y esto no puede seguir pasando. Bueno, con estas palabras, FC, nos quedamos con tus palabras, con tu testimonio. Yo, insisto, agradezco nuevamente que hayas confiado en Diario 16 y en mí para la realización de esta entrevista y contarnos tu caso, porque es un caso muy delicado, muy difícil de afrontar. Y, no, y nuevamente, muchas gracias y espero que todo esto evolucione y que se puedan finalmente detectar las responsabilidades y que aquellos responsables de esta agresión sexual y de este robo que has sufrido, de este atraco, pues finalmente paguen por lo que han realizado. Un fuerte abrazo, Efe, y muchísimas gracias nuevamente por confiar en Diario 16. Gracias a ti. Un abrazo.